el mes de la prevención y concientización de las enfermedades cerebrovasculares. Los términos accidente o ataque cerebrovascular ACV, infarto cerebral, derrame cerebral y apoplejía son utilizados como sinónimos del término ictus. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cerebrovasculares son las principales causas de muerte. Estas patologías pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo como el consumo de tabaco, ingesta de comida chatarra, la inactividad física o el consumo nocivo de alcohol. Por lo que se recomienda a las personas adoptar hábitos de vida saludable y acudir al médico para el chequeo de su salud. Y para hablar de este tema, del ictus y las enfermedades cerebrovasculares, nos acompaña Adelel Puertas. Él es miembro de la Sociedad Venezolana de Neurología, neurólogo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación en nombre de la Sociedad Venezolana de Neurología. Veíamos un introductorio que se relacionaba a lo que son los hábitos de una persona y cómo se pueden desencadenar las enfermedades cerebrovasculares. Y en este caso, puntualmente, hablemos del ictus. ¿Qué es el ictus, doctor? Bueno, el ictus es una enfermedad neurológica de tipo vascular que comienza de forma súbita. De hecho, la palabra ictus es como de golpe. ¿Okay? Y puede ser de dos tipos. Se obstruye una arteria, donde disminuye la cantidad de oxígeno o de sangre que llega. Eso se llaman isquémicos, o los ictus de origen de tipo hemorrágico, que es donde hay ruptura de arterias. ¿Y a qué se debe esto? ¿Cómo se propicia? Primero es una enfermedad que se va desarrollando a través del tiempo. O sea, el resultado es el ictus, pero eso viene pasando a través de los años. Se adquieren factores de riesgos que son los que van a propiciar la enfermedad vascular y que al final van a terminar en un ictus. Entonces hay una serie de factores de riesgo, ya muchos nombrados en la introducción, como es el no hacer ejercicios, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, hablaron inicialmente del sueño, pacientes que tienen lo que se llama apnea de sueño. Inclusive en este momento se está hablando mucho de una arritmia que tiende a ser asintomática, que se llama fibrilación auricular, que tiene que ver mucho inclusive con todos esos factores de riesgo que se comentaron anteriormente. ¿Y cómo son esos síntomas? ¿Cómo puede saber una persona que puede estar presentando algún tipo de señal que indique que puede estar sufriendo algún tipo de enfermedad cerebrovascular, algún tipo de obstrucción de las venas, en este caso teniendo algo como el ictus, que es algo súbito, algo que es muy rápido? Importantísimo. Importantísimo saber eso, porque si la persona conoce, pues rápidamente va a acudir al médico. De hecho, se habla actualmente que lo más importante para la atención del ictus es el tiempo en que el paciente o la persona es trasladada desde el sitio que sucede el evento hasta el sitio donde va a ser atendido. Entonces, los síntomas, bueno, por lo menos en la Sociedad Venezolana de Neurología, tratamos de facilitar la cosa con las siglas de ACV. Entonces, la A, uno puede decir que es adormecimiento. Entonces, adormecimiento, por ejemplo, de un brazo, si uno levanta los brazos y uno cae, más que el otro no se levanta, pues ya... De manera inconsciente, por supuesto. No, la persona conscientemente se le manda a levantar los brazos con las palmas hacia abajo. Si uno cae... Me refiero a que si en ese momento cae el brazo sin que la persona lo haga de manera voluntaria. No, por supuesto, la persona no lo hace de manera voluntaria. La otra cosa, que es la C, es la cara. Se le manda a sonreír a la persona, donde muestre los dientes o muestre las encías, y vamos a ver que va a haber una desviación de la cara. Y lo otro es el B, que es la voz. A la persona se le pide que diga su nombre o se le pide que diga una frase corta que es coherente. Puede pasar desde que hable enredadito, que es lo que se llama disartria, como si estuviera borracho, por ejemplo, o hable de forma incoherente, inclusive que no hable. Si alguno de estos síntomas está presente, ese es el momento de acudir inmediatamente al médico. Entonces, de manera que el diagnóstico del ataque cerebrovascular comienza desde el sitio donde está, que lo puede hacer tanto un familiar o lo puede hacer el vecino o a un testigo que estaba en el momento que sucedió. Y el momento de llegar a la emergencia de esa clínica, a ese hospital, a ese centro de salud, también es importante indicar estos síntomas que está presentando la persona para que sea atacado de manera oportuna. ¿Qué sucede si se tarda a llevar un paciente hasta el centro de salud teniendo estas manifestaciones? Sí, bueno, importantísimo. Si la persona ya va con los síntomas conocidos, ya descritos, la atención debe ser inmediata. Debe ser en centros especializados, debe ser un experto el que tenga que atenderlo. Por cierto, hay la costumbre
de que pacientes que tienen este tipo de síntomas en la casa, lo primero que se les hace es que se le da una aspirina, por ejemplo, o se le pone algo para la tensión en la boca o se les manda a tomar. Para empezar, no se debe dar nada por la boca en el sitio donde está, nada, absolutamente nada. Y la aspirina no se puede dar porque no sabemos si es una hemorragia o es un infarto. Si es una hemorragia, pues le vas a dar la aspirina y la hemorragia tiende a aumentar. Inclusive en los casos de isquemia, pues la tensión tampoco se debe bajar súbitamente porque eso puede aumentar la zona de infarto cerebral. Entonces, al llegar al momento de la emergencia, bueno, evaluado por el médico, se busca el experto. Generalmente puede ser un internista, puede ser un neurólogo, un cardiólogo, ¿okay? Y lo primero que se hace es un estudio de imágenes para hacer el diagnóstico. El estudio de imagen principal del que se tenía en la mayoría de los centros, o se debería tener por lo menos, es una tomografía cerebral. En algunos casos, pues resonancia magnética, y ahí se puede observar lesiones que pueden indicar que el paciente tenga alguno de los dos tipos de ictus. Doctor Puerta, aprovechando que usted está hablando sobre cómo hacer los estudios en los centros de salud para detectar si hay algún tipo de enfermedad cerebrovascular, algún ictus o algún ACV. Entonces, ¿cómo se encuentra el diagnóstico actualmente en Venezuela? ¿Contamos con tecnología avanzada para hacerlo? Bueno, esa pregunta también es muy importante. Sencillo para hacer el diagnóstico es simple y llanamente una tomografía. ¿Okay? La resonancia, digamos que es un poquito más complejo, una técnica que está menos asequible en la mayoría de los centros, pero el problema actual es que la mayoría de los tomógrafos, como han cumplido su etapa vital, pues han venido produciendo, dañándose, pues, y no se cuenta con repuestos, y simplemente hay centros que no tienen tomógrafo y eso dificulta el diagnóstico. ¿Cómo son el tratamiento para este tipo de enfermedades? Ok, lo primero es factores de riesgo, disminuir los factores de riesgo que son modificables, que son varios. Pues si hay obesidad, pues reducir el peso, aumentar la actividad física. Ya se sabe que no hacer actividad física mata tantas personas como el hecho de fumar. Dejar el hábito de fumar, ya lo dije, si es hipertenso, que es el factor de riesgo más importante, controlar la hipertensión arterial, controlar la diabetes. Y había hablado de una arritmia que se llama fibrilación auricular, que mientras más edad tiene la persona, más riesgo tiene de padecerla. Generalmente es asintomática, mientras más edad. Entonces, una de las cosas que se está haciendo en el mundo es enseñarle a la gente a que se tome el pulso, por ejemplo. Entonces, si encuentra alguna irregularidad en el pulso, pues debe ir a un médico para evaluar la posibilidad de que porque existen equipos específicos para medir la arritmia cardíaca, los desfibriladores, ¿son ellos bueno, o no? Realmente para la arritmia cardíaca se usan exámenes que el cardiólogo hace, como el Holter de arritmia, que por cierto cada vez se usa con de mayor duración, o sea, un Holter de arritmia en un paciente que ha tenido un ictus, que ya estamos hablando de presión secundaria, cuando el paciente ya ha tenido el ictus, de isquémico se debe hacer de 48 a 72 horas. Hay actualmente un movimiento en el mundo a hacer estudios para detectar esa arritmia con mayor frecuencia, y por ejemplo hay dispositivos inclusive que van debajo de la piel, que son como un marcapaso, y que eso puede durar hasta un año, ¿no? En pacientes que ya han tenido un ictus y que no se ha conseguido la causa. Entonces, en la prevención primaria, por supuesto, factores de riesgo; la prevención secundaria, factores de riesgo, y un tratamiento que va a depender de la causa que produjo esto. Y la causa, pues hay que buscarla el médico, bien sea el neurólogo, el cardiólogo y el internista. Un equipo médico debe buscar qué fue lo que produjo al final la lesión, hablando del ictus isquémico como tal. ¿Y el tratamiento para este tipo de enfermedad? Sí, va a depender de cuál es la causa. Básicamente hay un estándar, ¿no? que ya lo he hablado, lo de los factores de riesgo, y usar antiagregantes, usar medicinas que mejoran el flujo sanguíneo, que disminuyen la placa, como son las estatinas, que son un grupo de medicamentos que a su vez mejoran, disminuyen los valores de colesterol. Pero, por ejemplo, si es una fibrilación auricular o si es un problema cardíaco, que se llaman ictus de origen embólico, pues en este caso se usan medicamentos que son anticoagulantes. ¿Y cómo se encuentra este tipo de medicamentos actualmente en el país? Bueno, es muy mal. De hecho, para el caso de la fibrilación auricular, hay 4 medicamentos aprobados en el mundo por los organismos reguladores. En Venezuela, de esos 4, hay 2, o deben haber 2 medicamentos, de los cuales pues la existencia es difícil, ya prácticamente no se consigue, y hemos tenido que regresar a tratamientos
de épocas antiguas que funciona, pero que tiene más riesgo, como es la warfarina. La warfarina versus lo que son llamados los nuevos anticoagulantes o que no funcionan alterando una vitamina que es la vitamina K. Entonces estas son alternativas que tienen actualmente en nuestro país los médicos para poder tratar este tipo de enfermedades. Doctor, se nos ha terminado el tiempo aquí en Noticias Globovisión Salud. Gracias. En otra oportunidad seguiremos hablando sobre el cerebro, las enfermedades cerebrovasculares que son muy amplias. Por los momentos hemos llegado al final, recordándoles nuestras redes sociales @salud_gb en Globovisión, @Globovisión tanto en Twitter, Facebook e Instagram, nuestro sitio en internet www.globovision.com y Globovisión Radio. Recordándoles que aquí en Globovisión nos vemos todos. Será hasta mañana.